Hola, buenos días a todos. Nos volvemos a ver y estamos en la segunda temporada de Una crianza que edifica. Y ahora con el tema Aprender para enseñar. Y nuestro invitado especial, Jorge Aguiñaga. ¿Cómo estás? Muy bien y en verdad gracias por la invitación. Él es teólogo. Así es. Tiene una licenciatura en teología, también una licenciatura en socioantropología y una iglesia que atiendes. Así es. ¿Verdad? Y también escritor con temas relacionados con la familia. Bienvenido. No, gracias. Y como lo comentaba, pues es un gusto para mí poder estar aquí. Y bueno, pues esperamos que en estos minutos podamos tener una charla muy amena. Ok, y necesitamos aprender, ¿verdad? Necesitamos aprender muchas cosas. Como padres vamos a estar llevando esto a nuestros hijos porque la familia está en crisis. Exactamente. Se está descomponiendo la familia. Las autoridades que son los padres están viéndose disminuidas. Uh-huh. ¿A qué se debe todo esto que está ocurriendo? De entrada, creo que hay un punto aquí muy importante. Visualizar o haber visualizado a la familia como una construcción perfecta. Y entonces eso llevó a tener grandes conflictos en el sentido de, pues cuando no cumplías con lo que tú visualizabas de tu familia, sí. Pues te frustrabas, te quedabas con esa zozobra. El punto es de que cuando entendemos que la familia no es perfecta, sino que es perfectible y que todos los días tiene que ir creciendo y desarrollándose, entendemos la importancia de por qué debemos aprender. Sí. La educación es fundamental, no solamente para los pequeños, sino también para todos los que ya somos padres de familia. ¿Por qué? Porque a través de ello vamos conociendo, vamos aprendiendo, vamos depurando cosas, pero al mismo tiempo vamos tomando cosas. Ahora, ¿hay una crisis? Sí. Y esta crisis se debe a que el modelo familiar, como lo veíamos hace tiempo, pues ha estado cambiando, ¿no? Morgan Lewis, un antropólogo, sociólogo, que incluso era familiar de Darwin, era primo de Darwin, señalaba que la familia no era un constructo o la célula principal de la sociedad como lo veían los romanos y lo veían los griegos, sí. Sino que para él la familia era un constructo que estaba en constante evolución. Por eso no podíamos ver a la familia solamente de una manera y de una forma, sino de múltiples formas. Entonces, eso va a llevar a una crisis, porque entonces ahora la familia entra en un catálogo de relativismos, en donde ya cada quien puede hacer su familia como quiera, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? No sé si se dieron o han visto esta nota. Hace una semana salió una nota de una mujer que formó su familia con un muñeco de trapo. Entonces se casó, hizo toda la ceremonia, casándose con su muñeco de trapo, y hace unos días publicó una foto en donde según ya tienen su primer bebé, que es un muñequito de trapo según de esta familia. Dios los abandona a una mente reprobada, porque la institución llamada familia es creación divina. Exacto. Y cuando nos alejamos de Dios nos descomponemos. Completamente. Y eso se debe precisamente a ese distanciamiento, ¿no? Y al mismo tiempo al creer que la familia no era tan importante. Ahora, cuando hacemos una revisión sobre la familia, nos damos cuenta que antes de que el Estado, que las instituciones, que la misma sociedad estuviera, lo primero que se instituyó fue la familia. Fue la familia. Porque de ahí surge todo, ¿no? Uh-huh. De ahí viene todo. Sí. Entonces, es ahí donde yo creo que, sin duda, si no le damos la importancia a lo que es la familia, esta crisis que estamos comenzando a ver en la familia va a ser la punta del iceberg. Jorge, y Dios dijo, Adán y Eva, como la primera pareja, el matrimonio, y posteriormente la familia.
Posteriormente llegaron los hijos. Papá y mamá son autoridad. Así es. No es la idea que tú tengas, tu yo, diciendo cómo son las cosas, porque hemos visto que esto ha traído un caos. De tal manera que los papás están mirando incluso que los hijos se están creyendo autoridad, ¿verdad? Y todo se está alterando. Y los valores, ellos están diciendo, estos son los valores de nuestra familia. Más bien es una cosa tan terrible porque no hay valores. Dios es el creador de estos valores, el amor, el respeto. Así es. El considerar a los hijos como los que se están formando y que los padres son encargados. Dios dijo, es tu herencia más valiosa. Así es. Cuídala. Es una etapa formativa y los padres se constituyen en modelos. Da mucha tristeza, Jorge, que ahora quienes enseñan son los medios de comunicación, el cine, la música. Nuestros niños están yendo ahora los fines de semana a fiestas donde estamos mirando el alto contenido sexual de la música. Y los niños cantando cosas que ni siquiera entienden y que van creando imágenes. Así es. Unas imágenes donde el niño dice, ¿esto es posible? Eso es pornografía, Jorge. Sí. Y la cantan niños de 5, 6, 7 años. Que apenas saben hablar y ya están hablando o cantando todas estas letras que en verdad denigran a la mujer, sobajan a la mujer, destruyen con esos valores y esos principios. Ahora, muchos posiblemente estamos viendo ahorita el caos que ya se está generando, pero esto no se generó de un día para otro. No. Si vemos hacia la historia, hablemos de la revolución sexual de los 60s. A partir de ahí, todo ese proceso de construcción, pero al mismo tiempo de deformación de la identidad, de los valores, del pensamiento, del respeto, se vino decayendo. A tal grado que, bueno, hablemos de la generación Z, que son los menores de 20 años hacia abajo, y la generación alfa, ¿no? Que son los menores de 10 años hacia abajo. Que curiosamente a estos dos grupos, a estas dos generaciones se les ha llamado, se les está considerando hoy en día como la generación de los pequeños tiranos, porque hacen lo que quieren, como quieren. Sí. Entonces, estamos ante ello, pero precisamente uno de los factores que ha propiciado es el distanciamiento, ¿no? Sí. El distanciamiento de esos valores judeocristianos, de esos principios que incluso se encuentran en este libro que por los siglos y los años han pasado y los ataques que ha recibido, sigue manteniendo muchos principios de valores y de ética para nuestra vida, que es la Biblia. Sí, y el Señor es vida, ¿verdad? Es verdad y vida. Y sin embargo, se están llenando de mentira porque están deseando el sentir, con esto me siento bien porque me da placer. Y están mirando cosas, Jorge, que no están satisfaciendo las necesidades, se están adelantando las etapas de desarrollo. Exacto. Porque se están hipersexualizando los niños y qué terrible, incluso las escuelas promoviendo esto, Jorge. Exactamente. De hecho, eso es lo más complicado de esto y lo más terrible del asunto, ¿no? Porque, como bien se decía, por un lado, tenemos esta deconstrucción y esta decadencia que se está viviendo a nivel social. Pero cuando vas hacia el núcleo familiar, te das cuenta que esa deconstrucción y esa decadencia está dentro de la familia, propiciando que entonces nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes sean alimentados por este tipo de personalidades, ¿no? Que ahora YouTube, que ahora Facebook nos está presentando, los cuales solamente están brindando contenido basura. Basura entra, basura sale. Sí. Ante ello, entonces nos damos cuenta que la crisis aumenta porque hay un exceso de consumo sexual, ¿no? Y ese exceso de consumo sexual, muchos anteriormente lo podrían decir o lo podrían ver en películas pornográficas, videos pornográficos. Sí. Pero hoy esto ya salió de esos contenidos pornográficos, o sea, de esos videos que estaban exclusivamente reservados para eso.
Hoy tenemos comerciales, y yo hace tiempo lo señalaba, donde por ejemplo vemos una papa de una marca ahí conocida que sale en el comercial para vendérsele a una niña, a una muchacha, y en medio de lo que se está ofreciendo con la muchacha empieza a bailar una papa, un dibujo animado de una papa, sí, y se empieza a desnudar delante de la chica. Sí. Entonces es donde tú te preguntas, bueno, ¿qué relación tiene el vender una papa con un table dance o con un Chipping Day? No tiene ninguna relación, pero hoy la sexualidad vende y la pornografía está teniendo el mayor auge de consumo por menores de edad que en la historia se había visto. Entonces, sí, eso es importante remarcar, ¿no? ¿Qué hacen los papás? Ellos están distraídos, ellos están siendo permisivos, ellos no tienen elementos para explicarles a sus hijos. Vemos escenas en el camión, vemos escenas, por ejemplo, las series que ven los papás, las imágenes que los niños están detectando y los niños están creyendo que esto es normal. Ellos están diciendo, pues puedo considerar que algún día yo, niña, voy a tener una novia niña también, claro, a la edad que yo consideré, porque lo estoy viendo, o se puede, pero qué terrible que los papás están permitiendo el acceso de toda esta información en su propio hogar, o están yendo al cine, llevan a sus hijos y son muy permisivos en este sentido, y son niños pequeñitos. Así es. Niños de 5 años, Jorge. ¿Qué es lo peor, no? Yo lo que veo es que ante una generación de niños, adolescentes y jóvenes hipersexualizados y con un pensamiento hedonista, que es el deseo del placer, sin medirlos, sin tomar en cuenta los resultados de eso, estamos viendo también la figura de una paternidad y una maternidad ausente. De hecho, México a nivel Latinoamérica está considerado como el segundo país con mayor índice de orfandad. Para poner un ejemplo, en el tiempo de la pandemia, 2020 al 2022, cerca de 131,000 niños perdieron a papá o a mamá, o en muchos casos también a ambos. Hoy en día hay cerca de 30,000 niños en albergues, en centros de atención, en donde no está papá ni está mamá. Pero si vamos a las casas, a nuestros hogares, nos damos cuenta que aunque puede estar papá y mamá ahí, el hecho de que físicamente estén no implica que emocionalmente, educativamente, que inspiracionalmente estén con sus hijos. Sí. Entonces estamos viendo no solamente una carencia de paternidad y de maternidad física, sino en todos los rubros, en todas las áreas. Al ser seres integrales, todo puede afectar, todo lo que gira alrededor del individuo puede afectar o puede beneficiar. Entonces posiblemente tenemos el caso del niño o el adolescente o el joven que tiene papá y a mamá, pero papá todo el día en el trabajo, mamá todo el día en sus ocupaciones. Y entonces pareciera que aunque papá y mamá están ahí, no están, porque no se toman el tiempo para poderse sentar a la mesa, poder dialogar, poder preguntarle al hijo, con la confianza que se desarrolla en el vínculo familiar, ¿cómo te va? ¿Qué te están enseñando en la escuela? ¿Qué estás aprendiendo? Sí. ¿No? Ahora, yo sí veo 3 tipos de padres. Veo los padres desinformados, pero con el deseo de aprender. Sí. Veo a los padres desinformados, pero que no tienen el deseo de conocer nada, ni les interesa, ni les importa. Y veo otro tipo en una minoría muy, muy, muy pequeña, que son padres responsables, que están interesados en sus hijos, pero que también todos los días están aprendiendo. Sí. Y yo creo que esos son los padres que todos nuestros hijos necesitan. Yo creo que ese tipo de padres son los que van a crear y van a formar de las nuevas generaciones mejores generaciones. Los sociólogos ante la generación alfa dicen: esta generación es una generación es una generación que va a cambiar el mundo. Sí. La pregunta es, ¿para qué lo va a cambiar? ¿Para bien o para mal?
es una responsabilidad de los padres. Yo leía en Proverbios, hay una encomienda de parte de Dios a los padres para que los hijos escuchen a los padres. Así es. Que estén atentos, que atesoren las verdades en su corazón. Sin embargo, si no hay esas verdades arraigadas en el corazón, en la mente de los niños, ¿de qué se va a llenar ese corazón? El corazón es engañoso más que cualquier cosa, dice la frase bíblica. Y si esos niños no tienen un corazón inclinado hacia la verdad, la vida no va a ser abundante, va a ser escasa y va a ser terrible esta vida. Y los papás tienen la encomienda de parte de Dios y estas palabras las enseñarás a tus hijos. Así es. Cuando te sientes, cuando te levantes, cuando andes por el camino, y se está menospreciando esto. Los niños no van a saber a quién atender, a quién ir, porque creen que es la escuela. Uh-huh. Y esta tarea no es de la escuela. La tarea de los valores es principalmente de los padres. Así es. Quizás a veces ni siquiera se conoce qué tipo de maestro está al lado de tu hijo, está atendiendo la educación de tu hijo. La educación moral le toca a los padres. Así es. Y esperemos que el maestro la refuerce. Así es. Que sea una persona que éticamente, moralmente, vaya de acuerdo con estos valores familiares. Pero si no, Jorge. Pues es ahí donde necesitamos y debemos poner en acción pues la responsabilidad que efectivamente nos dice Proverbios, ¿no? De instruir a nuestros niños, ¿no? Salomón, en medio de todo ello, un hombre sabio, un rey sabio, habla acerca de ello, ¿no? Y creo que como padres efectivamente a veces no dimensionamos la responsabilidad tan grande que hay en nuestras manos. Sí. Porque no estamos hablando solamente de un bebé en brazos. Estamos hablando de una vida que a futuro puede convertirse en el futuro delincuente, en el futuro asesino, drogadicto, o bien puede convertirse en el futuro presidente, el futuro senador, o sea, en alguien que puede cambiar su entorno. Que dirija, que enseñe, que promueva para un mejor país. Exactamente. Y ahí es donde entonces la responsabilidad de papá y de mamá se enfoca a, uno, que nosotros como padres seamos un filtro. El filtro lo que hace cuando uno pone filtros ahí para purificar el agua es precisamente eso, ¿no? Purificar. Que sí. Toda la basurita que el agua pueda contener se queda atorada por el filtro y lo único que nosotros recibamos del filtro es agua limpia, purificada, que es para beber. Y yo creo que los papás deberían de considerar qué entra a mi casa. Eso. ¿Qué entra a mi casa? ¿Qué puede entrar? Porque en primer lugar yo dejo entrar a Jesús a mi casa. Así es. Porque Él desea que tengamos familias bendecidas, desea que tengamos familias sanas mentalmente, desea que los niños crezcan como Él manda, en estatura, sabiduría y gracia. Pero, ¿qué quiero yo dejar entrar a la casa? Exacto. ¿Verdad? Y ahí entonces mi función es estar observando lo que está entrando. Que leen, que oyen, que ven. Esas áreas o todos esos detalles son cosas que a veces cuando el padre es un padre ausente, cuando la madre es una madre ausente, no los van a tomar en cuenta. Pero cuando son padres responsables van a decir, a ver, vamos a percatar un poco el contenido de los videos que ven. Sí. Y estoy hablando de niños posiblemente pequeñitos, 7 años, que de pronto se ponen a ver ahí sus videos de YouTube. Por ejemplo, yo tengo una pequeña de 7 años, pero algo que nosotros tenemos por encomienda es de que ella ve sus videos en la sala, desde la televisión. Y nosotros estamos viendo lo que nuestra niña está viendo, qué videos está viendo, qué música está escuchando. Sí, claro. Porque eso es importante. Tristemente, algo que yo me di cuenta en el transcurso de cerca de 17 años que estuve trabajando con jóvenes, que muchos padres, cuando llegaban a pedir consejo, venían ya en el momento de la crisis. Sí. Pero cuando uno les daba el consejo para antes de la crisis, difícilmente llevaban a cabo lo que uno aconsejaba o les señalaba que podría ser un detonador para un problema.
Entonces yo creo que aquí la problemática es no solamente que el padre esté presente o que la madre esté presente en la vida de los niños, sino que también ponga en práctica todos esos consejos que, pues en este caso, la palabra de Dios nos da, que gente que conoce estos temas nos puede brindar a fin de hacer de nuestros hijos mejores personas. Jorge, yo he visto que se están llenando las librerías, en este caso cristianas, y no es que esté haciendo un comercial, sino que estoy viendo la necesidad de que los papás estén leyendo. Así es. Y que estén orientados o que estén con el fundamento, porque dice la frase bíblica, si se destruyera el fundamento, ¿qué hará el justo? Así es. Y necesitan una información sencilla que les lleve a considerar las diferentes etapas de desarrollo de sus hijos. Exactamente. Que cualquier papá al leer pueda identificar la necesidad Así en es. las diferentes edades de sus hijos. ¿Qué tiene que ver con la formación del carácter? ¿Qué implica la formación del carácter? Los límites. Así es. ¿Sí? Que los niños también puedan estar bien confiados de que papá es quien más les ama, de que mamá es la que más los quiere ver felices. Así es. Se dice que el dolor que experimenta un hijo lo percibe de igual manera, con mayor intensidad la madre. Así es. Y es muy triste cuando los chicos están llegando a una pubertad y están considerando el inicio de su adolescencia y esa etapa entre la niñez y la adultez, que es muy complicada si no hubo antes toda una enseñanza y una confianza que el niño desarrolla hacia los padres. Papás que estén cuidando cómo piensa mi hijo, cómo se relaciona con sus amigos, qué dice la maestra. Es una etapa de cuidado para que no la sufran en la adolescencia. Exactamente. Que los chicos sigan teniendo esa confianza con papá, con mamá, porque son sus mejores instructores. Sí, sí, sí. Ellos los aman. No son sus amigos, son sus compañeros de vida. Así es. Y son las personas morales y de autoridad espiritual que pueden guiar y aconsejar a los hijos. Y esto es interesante y es importante remarcar. Como padres no somos y nunca vamos a ser, y es importante nuevamente enfatizar, jamás debemos de ponernos en la postura de ser amigos de nuestros hijos. O sea, Sí. eso no tendría y no debe de ser nuestro objetivo con padres. Nosotros jamás tenemos que visualizarnos y nuestros hijos tampoco nos pueden visualizar como sus amigos. Porque entonces, en medio de la amistad, se rompe el respeto, pero también el objetivo de lo que es ser padre y de lo que es ser madre. Ante ello, entonces, ¿qué debemos ser? Debemos ser precisamente esa guía, debemos ser esa instrucción, debemos ser ese modelo, debemos ser esa palabra de ánimo, debemos ser esa palmadita en la espalda, sí, para levantar cuando está ahí todo decaído el niño o el joven, pero jamás que se nos visualice como amigos, porque entonces perdimos todo. Incluso. Y hoy estamos ante nuevos modelos de educación, estos nuevos modelos pedagógicos en donde te dicen, no, ya no tienes que instruir con gritos, ya no tienes que decirle que no, lo vas a traumar, no, ya no tienes que ponerles castigos porque le vas a hacer daño. Que dices, oye, están coartando la responsabilidad del padre, están limitando la responsabilidad del padre. Ahora yo me pregunto, a un niño que se le dice a todo sí, a un niño que no se le ponen límites, a un niño que siempre se le dice que todo está bien, aunque no esté bien, ¿qué vamos a hacer de ese niño cuando ya sea un joven o un adulto? O sea, se va a hacer lo peor de esa persona. Y de ahí surgen los delincuentes. Pues están frustrándose esos niños y ante la frustración va a venir la agresión. Exacto. Un niño que está alterado porque papá y mamá no pudieron poner fundamento. Exacto. En la crianza, en la conducta. Trastornos negativistas desafiantes, conductas disociales. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no hay tolerancia en el sentido de considerar que
cada uno tenga una estima cual debe de ser. Así y es. Que piense de sí con cordura. Así es. Que no tenga un yo tan inflado, que no nadie debe de quitarle ese privilegio, ¿verdad? Yo creo que los papás tienen que estar constantemente preparándose. Así es. Porque no queremos hijos que empiecen a sufrir en la adolescencia, que empiecen a vivir desde muy tempranas edades, pues vidas tan dolorosas y llenas de extremos, y que no encuentren la salida, que vayan a muerte, en lugar de que en esa etapa tan hermosa, porque la adolescencia es la flor de la vida, y que en lugar de que vayan hacia arriba, vayan camino a muerte, Jorge. Así es, así es. Es terrible. Y es ahí donde yo creo que esa responsabilidad de los padres vendrá en el momento en que nos sentemos a la mesa y meditemos. ¿Cómo visualizo a mi hijo en el futuro? Porque lo que yo visualice de mi hijo, tengo que empezar a construirlo en el presente. Yo no puedo visualizar a mi hijo o a mi hija como gente exitosa en el futuro si yo en el presente no estoy poniendo precisamente los fundamentos para que sea una persona de éxito. Sí, Jorge, fíjate que ahorita que tú dices eso, me inquieto al pensar que nuestros hijos deben ser vistos como hijos que tienen un propósito en la vida. Así es. Y si los papás no descubren esas habilidades, esas destrezas, esos potenciales, Jorge, de qué pueden ser capaces nuestros hijos, y no les sostenemos, no les alentamos, no les guiamos, Exacto. Pues ellos se van a ir tambaleando en la vida. Si nosotros no estamos atentos a esas necesidades de todo tipo, espirituales, sociales, emocionales, físicas, no vamos a descubrir ese propósito de parte de Dios para la vida de su hijo. Así es. Se dice en la palabra de Dios que Dios ya preparó las obras, el camino. Así es. En ese camino donde van a ir transitando nuestros hijos, Dios tiene un plan magnífico para ellos. Así es. Sin embargo, si estamos distraídos, Jorge, si no entendemos sus etapas de desarrollo, si no miramos que su corazón debe de ser pastoreado, cuidado para que no se salgan del camino, y cualquier cosa que les deslumbre, que vean que se siente bonito, que se ve bonito, y lo saque, Jorge. Yo creo que estaremos como padres faltando a ese cometido, ¿verdad? Me llama mucho la atención el libro de Jueces, en su capítulo 2. Dice que después de que Josué y toda esa generación de Josué muere, se levanta una generación de jóvenes y niños, pero que no tenían moral, no tenían ética, no tenían valores. ¿Dónde se perdió? Cuando vemos hacia Deuteronomio 6, nos damos cuenta que había una ordenanza hacia los padres: sí. Educar, enseñar, instruir. Así que cuando nosotros como padres no cumplimos con eso, el desenlace de la siguiente generación será una generación decadente en todos los sentidos. Hoy veo a una sociedad decadente, pero cuando veo a esta sociedad decadente, lo más preocupante y lo más triste de esta sociedad decadente es una paternidad ausente y una paternidad, al igual que una maternidad ausente, padres que están desconectados de sus generaciones, que no les interesan, que no les importan. Y obviamente el resultado de eso es que esta sociedad vaya de mal en peor. Jorge, pero hay esperanza. Así es. Mira, esa historia que tú decías, el libro estaba ahí oculto. Exactamente. Pero cuando lo descubrieron, Jorge, sintieron que la vida surgía. Exactamente. ¿Verdad? Y lloraron. Exacto. Se entristecieron porque dijeron, aquí estaba escrito. No lo teníamos. Estaba oculto. Y yo invito a los papás, Jorge, que vayan a Cristo, que hay un manual de vida. Así es. Para un estilo de vida para sus hijos, para ellos, y que la mejor crianza
es la que está fundamentada en esos principios verdaderos. Así es. No en una construcción social, Jorge. No. Dice la frase bíblica, nuestros padres nos criaban como a ellos les parecía, pero el Señor nos está criando para vida eterna. Aún ahorita, Jorge, nosotros como adultos necesitamos seguir considerando tantas cosas para poder ser ejemplo para nuestros hijos. Así es. En este tiempo tan cambiante, en esta vida que constantemente va cambiando, pero los valores de Cristo son inamovibles. Exactamente. Siguen permanentes, no pasan de moda y son un seguro de vida. Exacto. Sabe que a través de ellos tenemos un pase directo. Y quiero, para puntualizar, y tal vez de forma de cierre también, quiero señalar, por ejemplo, esta frase épica de Jesús, ¿no? Solamente la verdad los hará libres. Y yo creo que hoy es un tiempo de regresar a la verdad, ¿no? Sí. La verdad en respecto a nuestra responsabilidad como padres, en la crianza con nuestros hijos, y esa verdad pues se encuentra en el mejor manual que tenemos, ¿no? Su palabra. Entonces, regreso nuevamente a ese punto. Creo que si tenemos el compromiso de criar a nuestros hijos de la forma responsable y segura, la palabra de Dios es la mejor guía que tenemos para poder hacerlo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes por toda la atención.